Las pantallas de gran formato son tendencia en conciertos, eventos, publicidad, películas, en todos los ámbitos audiovisuales, hoy por hoy son las protagonistas. No es imprescindible, pero es verdad que si cuentas con un LED wall, pues tu concierto será más espectacular, la producción virtual se podrá hacer con mejores planos o planos más grandes. O sea, LED wall está de moda. Entender y dominar el proceso de planificación e instalación de un LED wall ya no es solo aconsejable, se ha convertido en una necesidad para todas aquellas personas que aspiran a desarrollarse profesionalmente en esta área. Es un mercado tan maduro y tan potente que ha generado muchos puestos, ¿no? Ya no estamos hablando del técnico que sabía montar la pantalla, sino que alrededor hay unos comerciales que tienen que saber vender este producto, que tienen que saber qué prestaciones da este producto. Se han generado unos profesionales en lo que es la idea, el diseño y la creación de contenidos, que tienen que entender muy bien cómo funcionan estos displays, qué tipo de contenido sabe sacarle más partido. Entonces, a partir de ahí ha nacido toda una industria que es la misma que del audiovisual, pero es verdad que hay un pequeño nicho en el cual profesionalizarse para entender lo importante que se han convertido los displays de LED. Idear y materializar un proyecto de LED wall es mucho más que calcular algunos píxeles. Se trata de un proceso técnico que también combina elementos de gestión, diseño, tecnología avanzada y logística precisa. Por eso es importante entenderlo desde un abordaje integral que abarque todo el ciclo de vida del proyecto. Hay que empezar siempre definiendo claramente el proyecto. Aunque de tan obvia a menudo se pasa por alto, es fundamental una fase previa para establecer una visión amplia del proyecto que facilite una mejor comprensión del propósito general. Así se asegura que a medida que se desarrolla el proyecto, cada decisión tomada y cada acción ejecutada están completamente justificadas. Si no tienes una buena fase de preparación para llegar a rodar en un plató LED, lo que te puedes encontrar es que el sistema no sea adecuado para tu rodaje o que no tengas el material correcto, y en el momento de que llegas a rodar tienes que parar un equipo de 50 personas que están allí esperando que la pantalla LED funcione a 25 frames por segundo y quizá el rendimiento no es el suficiente para poder rodar. Lo primero que afecta es al presupuesto y el tiempo perdido, con lo cual conviene hacer el proyecto fase por fase, definiéndolo, luego diseñándolo y finalmente ejecutándolo, pero no saltar sin una fase porque esto afecta al presupuesto, al dinero y al tiempo de la gente. Para definir el proyecto, el primer paso es evaluar los objetivos, los requerimientos, las limitaciones y el presupuesto del proyecto. Estos 4 puntos son fundamentales para alinear las capacidades tecnológicas con las demandas de la empresa cliente y el entorno, garantizando que los proyectos se ejecuten con éxito dentro del presupuesto y sin contratiempos inesperados. Entramos un poco más a fondo en el porqué de cada uno de estos 4 puntos. En primer lugar, en cuanto a los objetivos, hay que definirlos para entender qué se busca lograr exactamente con el LED wall, pues no es lo mismo querer sorprender con un gancho publicitario que crear un ambiente inmersivo. Entender muy bien cuál es el propósito final de nuestro cliente, de nuestro proyecto, es súper importante, porque define exactamente cómo tenemos que empezar o cuál es el equipo que necesitamos al principio. Ya que no es lo mismo un montaje outdoor que un indoor, dependiendo también la distancia que esté del público a la pantalla. No es lo mismo una convención donde tal vez se necesita más resolución en la pantalla porque lo que se despliegan son textos, o slides tipo presentación, que un concierto al aire libre, donde la distancia es mucho más grande, entonces podemos utilizar pantallas con menos resolución que igual se ven bien. Por lo tanto, entender muy bien dónde va nuestro display, quién lo va a ver, qué luz le va a incidir, qué tamaño tiene,
cuál es el propósito. Es súper importante recaudar esta información al principio de todo, porque con eso decidiremos cuál es el equipo que necesitamos. También hay que conocer los requerimientos de la empresa cliente respecto al contenido que se debe mostrar, la duración del evento y las condiciones de visualización en función de si es en un espacio interior o exterior. En tercer lugar, las limitaciones deben identificarse cuanto antes para tener en cuenta cualquier posible restricción física, tecnológica, temporal o presupuestaria que pueda influir en la planificación y ejecución del proyecto. Hay algún tipo de limitación que es insalvable, sobre todo a nivel técnico. Hoy en día no se pueden hacer cosas como, por ejemplo, montar un plato virtual, de producción virtual, intentar hacer según qué cosas, simular la luz del día en según qué ambientes, es muy difícil. La más limitante, a mi punto de vista, siempre es el presupuesto y luego el tiempo. Muchas veces se necesita hacer algo o se quiere hacer algo que se va un poco del presupuesto real que el cliente tiene. El otro punto importante también es el tiempo. A veces los tiempos son muy cortos, ya sea para la producción del material audiovisual que se va a mostrar en las pantallas, como tal vez el de montaje. Finalmente, es indispensable establecer claramente cuál es el presupuesto del que realmente se dispone para asegurar que todas las decisiones se ajustan a las posibilidades financieras. Para evaluar estos 4 puntos, recordad: objetivos, requerimientos, limitaciones y presupuesto. Es fundamental mantener una comunicación efectiva con la persona o empresa cliente. Este flujo comunicativo arranca con unas reuniones iniciales en las que se debate el proyecto, se recopila información y se consultan todas las dudas que surjan inicialmente. En estas sesiones se pueden plantear una serie de preguntas clave que pueden ayudar a guiar las conversaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito principal del proyecto? ¿Qué tipo de contenido se presentará en el LED Wall? Si hay requisitos técnicos específicos que deban cumplirse, ¿cuál es la duración y el calendario del proyecto? Si la prioridad principal es la calidad de la imagen, el impacto visual, el presupuesto o el tiempo de instalación. O si el LED Wall se integrará con otros sistemas audiovisuales como cámaras, sonido o iluminación. Todo el mundo tiene que estar alineado, saber que aquello que se va a hacer es lo que todo el mundo tiene en mente y no que uno tiene una idea, otro tiene otra idea y resulta que cuando lo ponen en común no coincide y es demasiado tarde en la fase en que se está. Con lo cual es conveniente comunicar, actualizar la comunicación de forma recurrente. Escuchar al cliente desde el principio cuáles son sus necesidades es importante, y luego en toda la ejecución, porque estamos hablando de que pueden ser importantes los plazos de entrega, puede ser importante la logística para instalar este equipo, puede ser importante lo que es el match entre este dispositivo y los dispositivos que ya tiene adquiridos el cliente y el cual tiene que funcionar todo como un uno. Por lo tanto, toda la comunicación con el cliente es muy importante desde el principio hasta el final, donde le entregaríamos todo el trabajo que hemos hecho a nivel técnico, todo bien documentado en una documentación final llamada SBIL, y que le entregaríamos, sería parte del cierre del proyecto. Durante las reuniones es aconsejable registrar las discusiones y acuerdos a los que se llegue. Documentar y disponer de estos registros requiere un esfuerzo extra, pero otorga trazabilidad. Entendida esta como la capacidad de identificar y rastrear el progreso, evolución y cambios a lo largo de todas las fases del proyecto, desde el punto de partida hasta la finalización. Se trata, en cierta manera, de ir dejando huella al ir avanzando para poder seguir el rastro y poder ver cada paso que se ha dado, en qué momento, en qué sentido y si ha habido algún cambio de dirección. Es, pues, una herramienta de supervisión que proporciona transparencia, control de calidad y gestión de riesgos, además de contribuir a que todas las partes estén alineadas y a aclarar malentendidos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un panel LED montado enorme y empieza a fallar y no sabemos por qué. Si hemos trazado bien, por ejemplo, de dónde vienen los componentes, quién los ha instalado, podemos detectar en qué punto ha habido el error y así encontrarlo antes, solucionarlo mejor, etcétera, etcétera. La trazabilidad permite esto, ¿no? El concepto de trazabilidad se puede aplicar a temas técnicos,
pero también se puede aplicar a gestión de proyecto, de equipos, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, si un cliente en un momento dado dice que no necesita tanta calidad en la pantalla y resulta que al final del proyecto se queja de la calidad de la pantalla, se puede argumentar que gracias a un documento, porque se ha trazado, todo se ha documentado, en la reunión tal se decidió que la calidad no era prioritaria, seguramente porque afectaba al presupuesto, con lo cual de esta forma podemos argumentar ante el cliente que esto estaba pactado así. Llegados a este punto, cuando ya se ha acordado la definición del proyecto y se ha establecido un buen canal de comunicación con la empresa cliente, es el momento de recopilar los datos relevantes para el proyecto. Cuantos más datos se recogen, con más precisión y mejor organización se desarrolla el proyecto. Eso sí, para que estos datos contribuyan realmente al éxito de la producción, deben ser fiables y consensuados por todas las partes implicadas. Recopilamos los datos para mitigar riesgos en el fondo. Si tenemos datos es para luego estar protegidos ante posibles riesgos. Luego podemos verlo de forma invertida y decir, ¿qué riesgos podemos asumir? ¿Necesitamos trazar, documentar X tema? Si no lo hacemos, ¿qué riesgo supone? ¿No supone ningún riesgo? ¿Es importante? ¿No es importante? Quizá no hace falta recopilar este tipo de datos. Con lo cual, en base al riesgo, puede ser un elemento muy importante para decir hasta dónde y qué ámbitos tenemos que recopilar datos. En cualquier proyecto audiovisual con LED Wall, antes de empezar a diseñar, tendremos que buscar información y reunir distintos datos procedentes de diferentes fuentes. Una de ellas son las visitas al lugar donde se instalará y utilizará el LED Wall para medir las dimensiones, evaluar la iluminación y entender la disposición del espacio. Siempre es mejor visitar el espacio si es posible, porque los planos en general son muy cercanos a la realidad, pero hay ciertas cosas que hasta que uno no está ahí no las ve. Como tener en cuenta salidas de emergencia, espacios ocupados por otras cosas que no forman parte del evento. Inclusive ayuda en el momento del montaje, por el tema de dónde se carga y se descarga el equipo, dónde se puede empezar a premontar partes de las pantallas o las truces para colgar. Entonces es bueno hacer una visita previa y entender el espacio realmente. Ayuda mucho a que luego se desarrolle fluidamente el montaje y el evento. Otra fuente de información a la hora de recopilar datos son las reuniones sucesivas con todas las partes involucradas en el proyecto para que no se escape ningún detalle ni posible cambio que se vaya produciendo. Los datos que se recopilan tanto en estas reuniones como en las visitas al espacio sirven para llevar a cabo un análisis de viabilidad. Este consiste en evaluar si el proyecto puede realizarse dentro de las restricciones definidas o no. El análisis de viabilidad debe incluir una valoración del presupuesto, de las opciones técnicas y de los riesgos y las limitaciones. En la evaluación presupuestaria se determina si el importe que la empresa cliente quiere destinar al proyecto es adecuado para cumplir con sus necesidades, teniendo en cuenta las distintas partidas como costes de equipos, de instalación y de mantenimiento. En la valoración de las opciones técnicas se estudian las diferentes tecnologías de paneles LED y equipos complementarios adecuadas para los objetivos y el presupuesto. Se examinan y se comparan sus especificaciones técnicas y costes en diferentes proveedores para ver si son factibles. Finalmente, en la evaluación de riesgos y limitaciones se recuperan todas aquellas limitaciones y posibles problemas que ya se han ido identificando para aterrizarlos a la práctica y sacar una conclusión respecto a su posibilidad real. Este análisis de viabilidad, según el nivel de profundidad, exhaustividad y coste, puede ser preliminar o definitivo. Según el tipo de proyecto, se optará por un formato u otro. Por ejemplo, en un proyecto de corto alcance, como podría ser una instalación temporal de un LED Wall para una conferencia, con un público de unas 80 personas y en el que solo se requiere proyectar presentaciones, un estudio preliminar de viabilidad es suficiente para verificar que el proyecto es viable y los riesgos son asumibles. Para un pequeño proyecto de LED Wall, un estudio de viabilidad consistiría en hacer un presupuesto asociado a un esquema técnico que cumpla los requisitos que quiere el cliente, y esto en principio sería suficiente para saber si
lo que quiere el cliente a nivel técnico, con un presupuesto dado, si funciona, pues se puede ya tirar adelante y ejecutar. En un plató de producción virtual hay que valorar si económicamente lo podemos hacer, porque a veces si el plató está montado puede ser más fácil alquilarlo y más barato, pero si hay que montar un plató expresamente te puede salir mucho más caro. Entonces es una de las cosas que tienes que valorar en el presupuesto. Y luego, pues, valorar también qué herramientas técnicas necesitamos para poderlo hacer. Si necesitas un Real, si necesitas una máquina de Ace o de Simulate, qué tipos de máquinas y dónde lo vas a rodar. Cuando el proyecto que tenemos entre manos es de gran envergadura, se recomienda invertir más tiempo y recursos en el análisis de viabilidad, dado su alcance y elevado presupuesto. En este caso, en un primer momento, se realizará un estudio preliminar con un nivel moderado de investigación del presupuesto, las opciones técnicas y los riesgos. Este tendrá el único objetivo de decidir si se hace el proyecto o no. Si la conclusión es desfavorable porque hay obstáculos insalvables, como presupuestos insuficientes o riesgos muy altos, se notifica a la empresa cliente para que redefina el proyecto y, si eso no es posible, se detiene la colaboración. En cambio, si la conclusión es favorable, se debe proceder con un segundo análisis de viabilidad más exhaustivo con el objetivo ya no de decidir si se hace o no, sino de profundizar en cada aspecto para llevar a cabo el proyecto con éxito. En este punto, la valoración de riesgos es clave para considerar alternativas viables y bien estudiadas. Por ejemplo, hay que preguntarse si es conveniente o no duplicar equipos técnicos, es decir, estudiar estrategias para reducir riesgos sin comprometer la viabilidad técnica y presupuestaria del proyecto. Nosotros intentamos siempre tener redundancias en los equipos por si puede haber algún problema, porque evidentemente parar un equipo de rodaje cuesta mucho dinero, pero también es una tecnología que es muy nueva y que a veces falla. Y entonces puedes tener un momento que tengas que parar y esto no lo puedes controlar porque pues Windows se cuelga, se apaga la máquina, se calienta o lo que sea. Nosotros intentamos prevenirlo todo por la experiencia que tenemos, pero nunca puedes tener el control 100% de todo el sistema. Cuando se hace un LED wall, tener recambios del mismo lote, porque si no es del mismo lote, no va a cuadrar, no va a ser igual que los otros, va a cantar como una almeja, ¿no? Procesadores LED, si uno se cae durante un evento en directo, pues puede ser sustituido al momento por otro que sigue funcionando. Equipos, gente, operadores, si se ponen enfermos, tener al menos una lista de gente que podría ocupar este sitio. Evidentemente, todos los backups, todas las duplicaciones tienen muchos costes. Lo que se tiene que evaluar en un análisis de riesgos es si el coste del duplicado, del backup, de duplicar recursos, compensa el riesgo que se asume. El sentido común y la experiencia son grandes aliados a la hora de decidir qué situaciones imprevistas son razonables prever y cuáles ya van más allá de un control lógico. Por lo tanto, si se acaba de empezar en este sector y todavía no se ha acumulado veteranía, se recomienda consultar a personas que sí lo han hecho ya y puedan ofrecernos su know-how y así, además, aprender activamente durante el proceso. Me genera dudas, ¿qué es mejor, no? Como porque si tú vas a un proyecto grande, es verdad que te vas a rodear de grandes profesionales, pero seguramente tu trabajo esté en una dirección mucho más profesionalizada, mucho más desarrollada y en ese punto vas a aprender mucho más de eso. Si tú en cambio empiezas en un proyecto pequeño, con menos implicados, es más probable que tú seas capaz de ver toda la cadena de ejecución y puedas aprender un poquito de todo, de otras ramas. Así que la recomendación es, te haces uno pequeño, luego haces uno grande, luego otro pequeño, otro grande, y cuando ya estás muy lanzado, pues eres el gestor de los grandes. Ese es el final. En cualquier caso, las decisiones tomadas siempre permiten aprender de cada experiencia y mejorar en el futuro. Así que lo importante en cualquier proyecto de LED wall es ir avanzando sin olvidar nunca que para llegar a un buen fin, el principio debe ser una buena definición del proyecto.
¿Qué hemos aprendido? Un proyecto con LED Wall debe empezarse definiendo los objetivos, requerimientos, limitaciones y presupuesto. Para ello es indispensable una comunicación efectiva con la empresa cliente a través de reuniones iniciales en las que se debate el proyecto. Registrar las discusiones y acuerdos a los que se llega otorga trazabilidad, una herramienta que proporciona transparencia, control de calidad y gestión de riesgos. Antes de empezar a diseñar, también hay que recopilar datos que sean relevantes, fiables y consensuados en reuniones sucesivas y en visitas a la localización. Las visitas al lugar donde se instalará el LED Wall sirven para medir las dimensiones, evaluar la iluminación y entender la disposición del espacio. Con todos los datos se lleva a cabo un análisis de viabilidad, que consiste en evaluar si el proyecto puede realizarse dentro de las restricciones definidas. El análisis de viabilidad debe incluir una valoración del presupuesto, de las opciones técnicas y de los riesgos y las limitaciones. Según su nivel de profundidad, exhaustividad y coste, puede ser un análisis preliminar, adecuado para proyectos menores o definitivo para los de mayor envergadura.